Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de las partes en juicio, que es una materia que se encuentra en derecho procesal funcional, especialmente en normas comunes a todo procedimiento. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio al Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento al respecto al derecho en Espacio al Grado CL. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comencemos con el video. Cuando hablamos de las partes en el juicio, hay que darle un concepto, que son aquellas personas que deducen en el proceso una pretensión y aquellas en contra de las cuales se ejercen. En este sentido es relevante la determinación de las partes en el proceso, pues solo a ellas afectará el dictamen judicial en virtud del principio de los efectos relativos de las sentencias, de acuerdo al artículo 3º del Código Civil. En cuanto a su clasificación, hay que distinguir si son directas u originarias o indirectas o derivadas. Cuando hablamos de las directas u originarias, la regla general es una parte demandante y una parte demandada. Esto es sin perjuicio que en otros procedimientos las partes se les denominan de otra manera, como por ejemplo en los recursos. En los recursos las partes se denominan parte apelante y parte apelada, o como también en un juicio ejecutivo, las partes se denominan tanto ejecutante como ejecutado. ¿Ya? Eso en cuanto a las directas u originarias. Las indirectas o las derivadas son las que son denominadas como terceros. Y en este sentido lo vamos a ver durante este video. En cuanto a la capacidad para ser parte, en el ámbito procesal también se requiere contar con capacidad para ser parte, para actuar personalmente en el procedimiento y para tramitar y realizar peticiones en el mismo. En este sentido vamos a analizar en primer lugar el para ser parte procesal. Para ser parte procesal se requiere de la capacidad de goce. Esto es aquella inherente a toda persona, sea natural o jurídica, por el solo hecho de ser tal. Al respecto no tiene ninguna limitante en el Código de Procedimiento Civil ni en la aplicación del derecho común. Es que debemos entender que toda persona tiene la capacidad básica de gozar de derechos, ¿cierto? Y tener pretensiones dignas de reconocimiento judicial. Puede ser demandante o demandado, una persona natural o jurídica, una comunidad o una sucesión hereditaria, por ejemplo. ¿Ya? El segundo punto es para actuar en juicio por sí o personalmente. En este punto se identifica más con la capacidad de ejercicio, que es aquella en virtud del cual una persona puede celebrar actos jurídicos de manera válida y que produzcan efectos jurídicos, y que en el proceso se identifiquen con la posibilidad de comparecer a absorber posiciones, asistir a audiencias, declarar como testigos, etc. Esta capacidad se presume en toda persona. Puede estimarse esta como la regla general. Pero existen diversas normas que dan cuenta de inhabilidades para actuar en juicio como testigos, peritos, etc. En todo caso, esta capacidad no alcanza la posibilidad de realizar peticiones directamente al tribunal, pues ella requiere de un jus postulandi, salvo aquellos casos en que la propia ley autorice a la parte a tramitar sin patrocinio de un abogado. Ello ocurre, por ejemplo, para hacer peticiones de apremio en asuntos de alimentos, materia de familia. Ahora, en el último punto a analizar es para postular, tramitar o litigar técnicamente. Para litigar técnicamente se requiere de una capacidad denominada jus postulandi. Esto es la capacidad de actuar en el juicio y realizar peticiones al tribunal a nombre de otro. Se requiere contar con el patrocinio de un abogado o de un mandato judicial otorgado por este, ¿cierto? O de aquellas personas mencionadas en el artículo segundo de la ley 18.120 sobre las comparecencias en juicio. Ahora vamos a analizar a las partes en el Código del Procedimiento Civil, artículo 18 y siguiente de este mismo cuerpo legal. Habitualmente y por regla general existe una parte demandante y una parte demandada en el proceso. Esta situación a veces se puede ver alterada cuando, por ejemplo, hay vecinos de un condominio que demandan a la empresa constructora que les vendió las casas por defecto de estas. En este caso hay varios demandantes y un solo demandado. Por otro lado, hay una víctima de negligencia médica que podrá demandar la indemnización de perjuicios en contra del médico que intervino quirúrgicamente y de la clínica en donde se llevó a cabo esta intervención quirúrgica. En este caso tenemos un demandante y varios demandados. También puede ocurrir que existen varios demandantes y varios demandados. Dichas situaciones vamos a estudiarlas ahora. En primer lugar,
tenemos la pluralidad de partes y del liticonsorcio. La multiplicidad de partes puede producirse en el inicio del proceso. Aquí tenemos un liticonsorcio originario. O también puede ser con posterioridad a ella, que en este caso es un liticonsorcio sobreviniente. En el primer caso, o sea, en el liticonsorcio originario, se caracteriza por ser facultativo para quienes lo constituyen y por estar consagrado en el artículo 18 del Código del Procedimiento Civil, conforme al cual se produce esta situación en los siguientes casos. Letra A. Cuando varias personas deducen una misma acción contra del mismo sujeto pasivo. Letra B. Cuando varias personas deducen acciones, sean estas iguales o diferentes, pero emanadas todas de un mismo hecho. Letra C. Cuando la ley autoriza para proceder por muchos o contra muchos, como en el caso de las obligaciones solidarias. Para evitar esta pluralidad de partes, se constituye un elemento disociador en el proceso, en la cual el legislador establece que habiendo liticonsorcio y siendo iguales las acciones o las defensas, deben designarse un procurador común, todo lo cual se regirá de acuerdo a las reglas siguientes. Número 1. Debe ser nombrado de común acuerdo entre las partes en el plazo que se fije en el tribunal o por su defecto ante el juez, pero con la obligación de designar a un procurador del número o a uno de los abogados de las partes, de acuerdo al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Número 2. El nombramiento puede ser revocado por unanimidad o a petición fundada de una de las partes, pero en todo caso la revocación no surte efecto hasta que se designe un reemplazante, de acuerdo al artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Tercero, el procurador designado debe de seguir las instrucciones de las partes, y si éstas no están conformes con su cometido, tienen el derecho a hacer alegaciones separadas y a presentar sus propias pruebas, todo en los mismos plazos y condiciones que el procurador común, todo lo cual obviamente solo irá en el propio beneficio o perjuicio. No obstante, lo obrado por el procurador común lo sigue empeciendo, ya de acuerdo al artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. Por último, no será necesario designar un procurador común de acuerdo al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. ¿En qué sentido? En que sean distintas las acciones de los demandantes, que sean distintas las defensas de los demandados y que habiéndose iniciado en el juicio con iguales acciones o excepciones, surjan incompatibilidades de intereses entre quienes litiguen conjuntamente. En cuanto a la intervención forzada de parte, un carácter básico del ejercicio de las acciones es la voluntariedad. Sin embargo, nuestro código contempla casos de intervención forzada en las que las partes se ven en la necesidad de comparecer en el proceso, so pena de soportar las graves consecuencias de su inasistencia. Y vamos a ver 5 casos de manera genérica, ¿ya? De manera general. En primer lugar tenemos la jactancia. En segundo lugar tenemos el artículo 21 del Código del Procedimiento Civil. En tercer lugar tenemos la citación de evicción. En cuarto lugar tenemos la citación de los acreedores hipotecarios en el juicio ejecutivo. Y por último, la verificación de los créditos en el juicio de quiebra. Ahora vamos a analizar dos instituciones vinculadas al concepto de parte. En primer lugar vamos a hablar de la sustitución procesal, que es aquella institución que faculta a una persona para comparecer en juicio a nombre propio, haciendo valer derechos de terceros, adquiriendo el carácter de parte para todos los efectos legales. No constituye un caso de representación ni tampoco de agencia oficiosa, pues quien comparece lo hace a nombre propio. Y vamos a nombrar los siguientes ejemplos. El primero, el artículo 878 del Código de Comercio. Se faculta a quien desee demandar a capitán de un navío para deducir la acción ya sea de este o contra del naviero. El artículo 2466 del Código Civil, este es otro ejemplo, que habla de la acción subrogatoria. Otro ejemplo también lo encontramos en el artículo 2468 del Código Civil respecto a la acción pauliana o revocatoria. Y por último, en el artículo 1845 del Código Civil respecto a la citación de evicción. Ahora vamos a hablar de lo que es la sucesión procesal, que a diferencia de la sustitución procesal, el cambio del sujeto en este caso puede verificarse durante el procedimiento y no solo de antes de él. Y en este punto vamos a hablar 3 casos muy importantes. 1.
el fallecimiento de quien litiga personalmente. En este caso se suspende el procedimiento para efecto de notificar a los herederos y solo se reanuda tras haber transcurrido el término de emplazamiento, haya estos concurrido o no, y eso da lo mismo. Segundo, la cesión de derechos litigiosos. Producida la cesión, comparecerá al proceso el cesionario exhibiendo el título y adoptando el papel procesal de cedente. Y por último, la subrogación. Opera cuando una persona paga por otra, produciéndose una traslación de derechos, que en este caso puede ser legal o también puede ser convencional. Ahora vamos a hablar de los terceros, que son aquellas personas que no están directamente vinculadas al conflicto promovido ante el órgano jurisdiccional, pero que actúan al interior del procedimiento tendiente a resolver el conflicto. En cuanto a su clasificación, se clasifican en primer lugar en terceros indiferentes, intervinientes e interesados. En cuanto a los terceros indiferentes, son aquellos a quienes no afecta de modo alguno el proceso, ni tampoco la sentencia dictada. O sea, no son terceros según la definición dada. También hablamos de los terceros intervinientes, que por ejemplo son los testigos, peritos, martilleros y demás personas que intervienen en el proceso sin tener interés directo en el resultado. Y los terceros interesados, que son aquellos que sin ser partes directas en el proceso, ven afectados sus derechos a causa del proceso, por lo que se le autoriza a participar. Y vamos a ver cuáles son los casos siguientes en este punto. Vamos a ver quiénes son los terceros coayudantes, independientes y excluyentes. En cuanto a los terceros coadyuvantes, o por vía adhesiva, hacen valer pretensiones concordantes con alguna de las partes, debiendo en consecuencia actuar con un procurador común. En cuanto a los terceros independientes, o por vía principal, su interés es independiente de las pretensiones de las partes, por lo que actúan separadamente del proceso. Y por último, el excluyente, o por vía de oposición, que tienen pretensiones incompatibles con lo de las partes. Los requisitos para interponer una tercería, por ejemplo, son los siguientes, de acuerdo al artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Ser tercero, o sea, no ser parte directa en el proceso. Tener la existencia de un proceso en actual tramitación. Y tener interés actual en el proceso, sea patrimonial y sobre la base de derechos adquiridos y no de meras expectativas. Las resoluciones judiciales dictadas en los procesos en los cuales intervienen los terceros producen respecto de ellos iguales efectos que respecto de las partes principales, de acuerdo al artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. Y eso es todo en cuanto a las partes en el proceso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, suscríbanse y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho en mi espacio al grado CL. Nos vemos, cuídense, hasta la próxima, bendiciones. Chaito amigos.